Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Su refugio para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las series turcas que nos roban el corazón, y por supuesto, el salseo más jugoso de la farándula. Hoy prepárense porque el vídeo de hoy va a causar un terremoto. Un verdadero shock. Porque hoy, señoras y señores, vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos del fandom de Yaman. Sí, lo escucharon bien. Yaman, nuestro querido Yaman, y una noticia que según la revista Impactante, ha dejado a Sandokan en shock, y a nosotros sin aliento. Antes de sumergirnos en este maremoto de información y desvelar cada detalle, quiero recordarles lo de siempre. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento. No lo piensen más. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo. Les prometo que siempre encontrarán información fresca, análisis profundos, exclusivas y por supuesto, mucho pero mucho salseo. No se arrepentirán. Se los juro. Este es el lugar donde las noticias del espectáculo se analizan, se desmenuzan y se disfrutan al máximo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La revista Impactante, esa publicación conocida por sus exclusivas que no se andan con rodeos y su estilo directo al hígado, ha soltado una bomba que ha resonado en todo el mundo, especialmente en el universo de los fanáticos de Can Yaman. La portada, con una foto impactante de Yaman elegida estratégicamente, por cierto, para maximizar el impacto, anuncia a bombo y platillo: Sandokan en shock, la salud de Yaman en la mira. Obviamente esto ha generado una ola de preocupación, de ansiedad, de incertidumbre, y de especulaciones desenfrenadas entre los fans, incluyéndome a mí, que no puedo ni quiero negar mi cariño, mi admiración y mi preocupación por este actor tan talentoso, carismático y humano. Pero la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo, ¿qué es exactamente lo que dice la revista? ¿De qué salud de Yaman estamos hablando? Aquí es donde la cosa se pone turbia. Según Impactante, Yaman ha estado lidiando con problemas de salud que hasta ahora había mantenido en el más absoluto secreto. Al parecer, el actor ha estado sufriendo de agotamiento extremo, un cansancio que lo consume, estrés crónico que lo carcome por dentro y, lo que es aún más preocupante, episodios de ansiedad que han afectado seriamente su bienestar general. La revista, en su afán por profundizar en el asunto, cita fuentes anónimas, cercanas al actor, ya saben, esos informantes misteriosos que siempre aparecen en estos casos, que afirman que la apretada agenda de Yaman, esa vorágine de compromisos laborales y personales, combinada con las exigencias inherentes a su carrera, ser actor no es solo sonreír a la cámara, y la presión constante, asfixiante de los medios de comunicación, han tenido un impacto devastador, un efecto innegable en su salud física y mental. Recordemos por un momento que Yaman no solo es un actor exitoso, aclamado por la crítica y amado por el público, sino también un modelo cotizado, un empresario con varios negocios en marcha y, en definitiva, una figura pública constantemente asediada, perseguida, acosada por los paparazzi. Todo esto, señoras y señores, obviamente tiene un precio. Y a veces un precio muy alto. Impactante también menciona que Yaman ha estado buscando ayuda profesional, que ha tomado la valiente decisión de acudir a terapeutas y especialistas, y que está siguiendo un tratamiento específico, personalizado, para manejar el estrés y la ansiedad que lo aquejan. Esto, en realidad, no debería sorprendernos a nadie. En la industria del entretenimiento, donde la imagen, la perfección, la apariencia son tan valoradas, donde se exige una sonrisa constante y una actitud impecable, es tristemente común que las estrellas, que los ídolos, sufran de problemas de salud mental. Lo importante, lo realmente importante, es que Yaman haya tomado conciencia de la situación y esté tomando medidas activas, proactivas, para cuidarse y recuperarse. Pero, ¿por qué Sandokan está en shock? ¿Por qué el título de la revista hace referencia a este personaje en particular? Aquí es donde entra en juego el aspecto más sentimental, el componente emocional de la noticia. Recordemos que Yaman interpretó el papel de Sandokan en la reciente y ambiciosa adaptación de la clásica novela de aventuras de Emilio Salgari. Este papel no solo representó un desafío actoral mayúsculo para Yaman, un reto que exigió lo mejor de él, sino también una gran responsabilidad, un peso sobre sus hombros, ya que Sandokan es un personaje icónico, un héroe legendario, en la cultura italiana y en muchos otros países alrededor del mundo. Al parecer, la exigencia física y mental de interpretar a Sandokan, un guerrero incansable, un aventurero audaz,
un líder nato, exacerbó los problemas de salud de Yaman, los intensificó, los sacó a la luz. La revista Impactante sugiere, basándose en sus fuentes internas, que el actor se sintió abrumado por la presión de cumplir con las expectativas de los fans, de estar a la altura del personaje, de satisfacer a la crítica, y que todo esto contribuyó a su agotamiento emocional y a su creciente ansiedad. Además, y esto es lo que realmente preocupa a los fans más acérrimos, la revista especula que la noticia de los problemas de salud de Yaman ha causado un gran impacto, un verdadero revuelo en la producción de futuros proyectos, especialmente en lo que respecta a posibles secuelas de Sandokan. Al parecer, los productores, los inversores, los directores están preocupados por la salud del actor, por su estado físico y mental, y están considerando seriamente la posibilidad de retrasar, de posponer, o incluso, en el peor de los casos, cancelar nuevos proyectos hasta que Yaman se recupere por completo. Esto, obviamente, es una noticia devastadora, un golpe bajo para los fans que esperaban con ansias ver a Yaman de nuevo en la piel del valiente Sandokan, luchando contra los opresores y defendiendo a los más débiles. Pero seamos honestos, pongamos los pies en la tierra por un momento, la salud del actor es lo más importante. No queremos verlo sufrir, no queremos verlo exhausto, no queremos verlo arriesgar su bienestar por un papel, por muy icónico que sea. Ahora, volviendo a la revista Impactante, también mencionan que la familia, el círculo íntimo, los amigos cercanos de Yaman están muy preocupados por su salud, y lo están apoyando incondicionalmente, brindándole todo el amor y el cariño que necesita en estos momentos difíciles. Se dice que su madre ha estado a su lado en todo momento, ofreciéndole consuelo, ánimo y una palabra de aliento. Esto es fundamental, esencial, vital para cualquier persona que esté pasando por un momento complicado, y es reconfortante y alentador saber que Yaman cuenta con un círculo de apoyo sólido, inquebrantable. La revista también incluye declaraciones, testimonios de otros actores, de otras celebridades que han expresado públicamente su solidaridad con Yaman y lo han animado a priorizar su salud, a ponerla por encima de todo lo demás. Muchos de ellos han compartido sus propias experiencias con el estrés, con la ansiedad, con la depresión, y han resaltado la importancia de buscar ayuda profesional, de hablar sobre estos temas, de cuidarse a uno mismo, tanto por dentro como por fuera. Es importante recordar, y nunca me cansaré de repetirlo, que la salud mental es tan importante, tan valiosa, como la salud física, y que no hay vergüenza alguna en pedir ayuda cuando uno la necesita. Yaman es un ejemplo de valentía, de coraje al reconocer sus problemas y al buscar tratamiento, al no esconderse y al enfrentar la situación de frente. Esperemos que su experiencia sirva de inspiración, de motivación, para otros que estén pasando por situaciones similares, que sientan que no están solos y que hay luz al final del túnel. En este punto es crucial hacer una pausa y reflexionar, analizar, sobre el impacto que tienen los medios de comunicación en la vida de las celebridades. Si bien es cierto que los famosos viven de la atención del público, que necesitan de esa exposición para mantener su carrera, también es cierto que la constante vigilancia, la presión de mantener una imagen perfecta, la invasión de su privacidad, pueden ser extremadamente perjudiciales, dañinas para su salud mental. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad, un deber ético de informar de manera veraz, objetiva y respetuosa, evitando el sensacionalismo, la exageración y la invasión de la privacidad. Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona de carne y hueso, con sentimientos, con emociones, con sueños y con miedos, y que merecen ser tratados con dignidad, con respeto y con consideración. En el caso de Yaman, esperemos que los medios le den el espacio, la privacidad y el tiempo que necesita para recuperarse por completo, para sanar tanto física como mentalmente. El actor merece tiempo para descansar, para reflexionar, para concentrarse en su bienestar, para reconectar consigo mismo. No queremos verlo presionado, acosado por los paparazzi, ni sometido a un escrutinio constante. Ahora quiero compartir con ustedes mi opinión personal, mi punto de vista sobre este tema tan delicado. Como fan de Yaman, me siento profundamente preocupada por su salud. Admiro su talento, su dedicación, su carisma y su profesionalismo, pero creo que es fundamental que priorice su bienestar por encima de todo lo demás. Espero, de todo corazón, que Yaman se tome el tiempo necesario para recuperarse por completo, para recargar energías, para sanar heridas y que regrese con más fuerza que nunca, más brillante que nunca. Lo extrañaremos en la pantalla, eso es innegable, pero entendemos, comprendemos y apoyamos su decisión de priorizar su salud. También quiero enviar un mensaje de apoyo, de ánimo y de solidaridad a todos aquellos que
estén lidiando con problemas de estrés, de ansiedad o cualquier otro problema de salud mental. Recuerden que no están solos, que no tienen que avergonzarse, y que hay ayuda disponible. No tengan miedo de pedir ayuda, de hablar sobre sus problemas, de buscar el apoyo de sus seres queridos. Y finalmente quiero agradecer a la revista Impactante por sacar a la luz este tema tan importante, por ponerlo sobre la mesa y por generar un debate necesario. Si bien es cierto que la noticia ha generado preocupación, también ha servido para crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y para romper el estigma que aún existe en torno a este tema. En resumen, la noticia sobre la salud de Yaman ha causado un gran impacto, un verdadero tsunami, en el mundo del espectáculo. La revista Impactante ha revelado que el actor ha estado lidiando con problemas de agotamiento, de estrés y de ansiedad, y que esto ha afectado su bienestar general. La noticia ha dejado a Sandokan, y a todos nosotros, en shock. Es importante recordar que la salud mental es tan importante como la salud física, y que no hay vergüenza en pedir ayuda cuando uno la necesita. Esperemos que Yaman se recupere por completo y que regrese con más fuerza que nunca. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado informativo, entretenido y, sobre todo, útil. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan al respecto, leer sus experiencias y conocer sus perspectivas. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, con sus familiares y con todos los amantes de las series turcas y del mundo del espectáculo, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde siempre encontrarán contenido exclusivo, novedades, adelantos y mucho salseo. Muchas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho, sean felices y recuerden que la salud es lo más importante. Hasta la próxima.